el presidente del Partido Morado, el doctor Luis Durán. Doctor Durán, muy buenos días. Señor Poblete, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a esta entrevista y le quiero felicitar a usted y al equipo correspondiente por la buena noticia de un nuevo diario en este país y que tengan éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Doctor Durán, ustedes como Partido Morado ya se reunieron con Dina Boluarte. Sabemos por los medios las respuestas que le dio ella. Usted le preguntaba sobre el adelanto de elecciones. Pero ha surgido otro actor más. El gobierno de Estados Unidos le sugiere a Dina Boluarte y al Congreso que lleguen a un entendimiento para adelantar las elecciones, por el bien de todos los peruanos y para buscar la democracia. ¿En dónde cree usted que se ha quedado la cosa entrampada? ¿Quién tiene la Eh, responsabilidad ahí? Mire, la cuestión está entrampada desde hace un tiempo. Le explico por qué. Usted recordará que el día 16 de diciembre la presidenta le dijo al país que iba a ser un gobierno de transición en términos políticos. Cuando nosotros hemos ido el lunes pasado a la reunión, nos ha quedado claro, es la primera vez que le queda claro al Perú que ella no cree que su gobierno sea ya en términos políticos de transición. Por lo tanto, su posición hasta el día de hoy es muy firme. Ella no siente un deber renunciar y está a la espera de lo que resuelve el Congreso. Entonces, punto uno, lo que tendría que cambiar es que ella decidiera renunciar para dar salida al proceso constitucional de llamado de elecciones. Pero por otro lado, usted sabe también que el Congreso, la mayoría en realidad, la mayoría casi total, no quiere irse. Y no quiere irse y por lo tanto no quiere adelantar las elecciones. Por lo tanto, el segundo desentrampamiento que hay que hacer es en el Congreso. ¿Qué es lo que podría hacer el Congreso? Digámoslo así. Hoy empieza la legislatura. Por lo tanto, el Congreso debería votar la ley de adelanto de elecciones con alguna reforma mínima. Eso es lo que hay que exigirlo. Ahora, ¿va a llegar al voto necesario para hacer una segunda legislatura? Yo creo que no van a llegar. Por lo tanto, lo que se abre es el camino del referéndum. O sea, que los ciudadanos y las ciudadanas elijan si quieren adelanto de elecciones o no. Sea cual sea el resultado, que yo creo que todo el mundo quiere adelanto de elecciones, pero sea cual sea el resultado, esa salida la salida mejor lograda en medio de esta crisis. Pero si el Congreso y la señora Boluarte, a pesar de los pedidos, no tienen salida, creo, señor Poblete, que aparece una tercera salida, que va a demorar más, pero creo que es importante. ¿Cuál ¿Cuál es es? esa tercera salida? Que los ciudadanos de todo el Perú, de las regiones, especialmente donde está el mayor problema de representatividad y de relación con el gobierno y con el Congreso, puedan gestionar un largo proceso de recolección de firmas. Ya no hecho por un grupo ciudadano especial, sino el conjunto de la población. Y que este recojo de firmas nos lleve a una respuesta, que es exigirle al Congreso que la ley se apruebe en su momento. Ese proceso lo está capitaneando los movimientos regionales del Perú y el Partido Morado está ayudando, pero el Partido Morado no va a ser el líder de ese proceso porque queremos que esto sea una cuestión de la ciudadanía, de las personas, del conjunto de la sociedad. ¿Y de dónde salió esta tercera posibilidad, señor Poblete? Al final de yo lo he dicho ya, pero lo quiero contar con detalle. Al final de la presentación con la presidenta hubo una ronda de prensa, ¿no? O sea, una reunión con la prensa. Y terminada esa reunión, cuando yo iba saliendo, caminando por la Plaza de Armas, recibí la llamada del señor presidente de los, de los movimientos regionales del Perú y me dijo, Lucho, señor Durán, he visto que usted ha hablado en nombre de las regiones y de los ciudadanos que no están en Lima. ¿Qué le parece si nos reunimos para poder coordinar una acción? Y nos reunimos y de esa acción salió esta idea, que está respaldada por 36 movimientos regionales y por el Partido Morado, sin ningún acuerdo político de ningún tipo, simplemente con las ganas de impulsar esta salida. Y quisiera terminar esta idea, si me permite, con la siguiente cuestión. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué creo yo
que en el gobierno de los Estados Unidos también esto está puesto. ¿Y por qué creo yo que la mayoría del Perú quiere una salida de esta situación? Porque el momento político que estamos viviendo es inviable, afecta emocionalmente a las personas y no nos está dando salidas reales del futuro del país. Necesitamos hacer este esfuerzo, es como destapar esta cuestión que puede explotar en cualquier momento. Nos asegura una elección, que haya un mejor Congreso y un mejor o mejora presidente en lo que viene, no lo sé, pero lo cierto es que es la única salida razonable que encuentro a este momento de crisis institucional. Yo confío en que la gente, habiendo aprendido de lo que ha pasado en este tiempo, pueda tornar a proyectos o propuestas de país que le generen menos conflictividad. Estamos como dos aplanadoras que nos están presionando a las personas. Yo no sé si le pasa a usted, pero hay un grupo que yo llamo de extrema izquierda que le dice al país que solo la violencia es la partera de la historia, como decía Marx, por cierto. Hay otro grupo de extrema derecha que le dice al país, el que no es como yo, el que no piensa como yo, es mi enemigo. Por lo tanto, lo tengo que exterminar. Que además era la visión que tenía de amigo y enemigo el profesor Carl Schmitt, que fue uno de los que inspiró al nacionalsocialismo en Alemania. Entonces, estamos ante dos visiones que nos dicen violencia por acá, violencia por allá. Y creo que la mejor salida es buscar acercar para llegar a un consenso, a una unidad nacional que nos permita salir adelante. Doctor Luis Durán, lo he escuchado atentamente y hay unas preguntas que le quiero hacer. Por ejemplo, el Partido Morado, usted dice que usted se ha reunido con el líder de los movimientos regionales en el Perú. Sí, el señor Braco. Ya. Pero en esos movimientos regionales me imagino que también debe haber movimientos de izquierda radical, como usted llama. Creo que no. No hay ni Creo uno. que no. No, porque el acuerdo inicial con el señor Braco, de la conversación, el señor Braco es una persona que no es de izquierda radical. Ya. Y el acuerdo principal, cuando uno empieza una conversación política, no empieza sobre cuestiones prácticas, empieza sobre cómo vemos el Perú. Y nosotros en el Partido Morado tenemos claro lo siguiente, y ahí quiero ser muy claro, Ya. señor Poblet. Nosotros creemos en la libertad de las personas. Eso es un valor fundamental porque hablamos de proyectos de vida, de que la gente tiene que hacer su propio camino. Eso significa que en nuestra mente, como partido, como militantes, no hay diferencia entre la libertad económica, la libertad política y la libertad social. No son separables, son una unidad. Y por lo tanto, al ser una unidad, permite que uno no acabe polarizándose diciendo lo económico por un lado y la lucha social por el otro. Segunda cuestión, nosotros creemos en el progreso de las personas y el progreso no se hace incendiando, el progreso se hace construyendo instituciones y para construir instituciones tú tienes que dialogar, deliberar, decirle a la gente la verdad como la piensas, aunque a los demás no les guste escuchar y a ti no te guste escuchar al otro. Entonces, ese ha sido el marco de referencia de las relaciones con los movimientos, con el señor Braco, y hemos coincidido en un 89% en todo igual. Tenemos algunas diferencias sobre la visión de la regionalización. ¿Qué es la región en un estado unitario y qué podría ser la regionalización si quisiéramos ser un estado federal? Pero por ningún lado he encontrado yo en el señor Braco ni en la junta directiva de la asociación ninguna posibilidad ni de izquierda radical ni de derecha radical. Entonces yo lo descarto. Y si hubiera algún movimiento, pues no tiene que seguir el camino que estamos haciendo. O sea, yo quiero ser así muy claro. Yo no me presto. El Partido Morado no se ha prestado nunca a defender a ningún extremo. Y cuando el señor Castillo era presidente, el Partido Morado fue el único que le dijo desde el primer momento que se vaya. Día 10 de enero, apenas asumí la dirección del partido, le dijimos al señor Castillo que se tenía que ir. Y lo sostuvimos a lo largo del tiempo. Y fuimos el primer partido, minutos después de que hizo el golpe de Estado, que dijimos que eso era un golpe de Estado. Y que por lo tanto le correspondía a la señora Boluarte la sucesión constitucional. Allí nosotros somos muy claros. Ninguna posibilidad de malinterpretar nuestra posición política. Ya. Y vamos a construir ese camino de centro, como te estoy diciendo, con mucha lealtad sobre la base de decir la verdad. O sea, ustedes reconocen a la señora Boluarte como presidenta ¿Sí? constitucional en este momento. Así es. Así es. Muy bien. Y hablando Lo del es. Congreso, Y lo es, señor Poblete, lo es. claro, claro. Sin ninguna duda.
Es más, por eso le hemos ido a exigir su renuncia, porque la renuncia es su potestad constitucional, la de ella. Ella tiene que decidir, no Ya, nosotros. ya, la renuncia de ella y la de los congresistas o el Congreso también deben irse o no. Sí, por supuesto, ellos deben de irse. Si ella renuncia, hay nuevas elecciones. Si ella no renuncia, el Congreso tiene que ser la salida. ¿Y por qué el Congreso se tiene que ir, señor Poblete? ¿Por qué? No es una razón, no es una razón de orden de normalidad constitucional. Es una razón de orden de extraordinariedad. Estamos en un momento extraordinario. Han habido más de 60 muertos. Y este Congreso le ha hecho al país una triquiñuela durante más de un mes. Le dijo que iba a haber elecciones, luego dijo que no han actuado con la verdad. No, son parte del problema. Se tienen que ir. Ahora, he escuchado algún señor que ha dicho por allí que quienes decimos que se vayan todos estamos violentando la Constitución. Eso es absolutamente falso, por lo menos por parte nuestra. Nosotros hemos pedido desde el comienzo, mire, el proyecto de ley de abril del 2022, que fue el proyecto que los congresistas elegidos por el Partido Morado con el partido establecieron, que se llamaba Para la Seguridad Jurídica del Perú. Ese proyecto exigía un adelanto de elecciones, como una reforma constitucional. O sea, nada fuera de la Constitución, nada fuera del orden constitucional, todo encaminado para lograr aquello que la Ya, Constitución tiene pero a la base, que ustedes fue la han fundación de la planteado República. ¿Sabes qué es? señor Durán, Ese valor fundamental es, perdón, ustedes han planteado la de elecciones con una reforma, me imagino que es el recorte del mandato también. claro, el adelanto de elecciones supone el recorte del mandato de él que está para dar paso a un nuevo tiempo. Nosotros no hemos hablado de recorte del mandato de los que serían elegidos, porque si hacemos un recorte del mandato de los que hacíamos, de los que fueran elegidos, estamos queriendo buscar un gobierno de transición y eso no está bien. Lo Y que el hemos dicho tema es de un la adelanto para reelección que haya una... congresal, ¿lo han visto? ¿Cómo? El tema de la reelección congresal. Mire, la reelección congresal, si quisiera hacer una salida, porque nosotros no la consideramos, si fuera una salida así como la bicameralidad, tendría que ser aprobada a través del mismo mecanismo con que fue aprobado su prohibición. Es el mecanismo del referéndum. Si los ciudadanos quieren que haya reelección, si los ciudadanos quieren que haya bicameralidad, pues te lo digan, Ya, pero pero no entonces podemos ustedes en el imponerla como una referéndum salida van a meter política. varias preguntas. ¿Cómo? En el referéndum que han planteado, que me ha dicho usted al comienzo, en la entrevista, van a plantear varios temas en el referéndum. No, no. Nosotros los movimientos regionales y nosotros estamos proponiendo un solo tema de referéndum, el adelanto de elecciones Nada más. generales, nada más. Todos los demás temas son posibilidades de otros, pero nosotros no estamos incluyendo nada más. No nos parece que este sea un momento para discutir, por ejemplo, si debiera o no debiera haber una asamblea constituyente. Eso no está dentro del marco. ¿Sabe por qué, señor Poblete? Por una razón muy simple. El momento constitucional necesita que paremos primero la crisis institucional en la que estamos. Muy bien. ¿Y cuál sería, si hubiera un adelanto de elecciones, ya que usted plantea que no haya reelección, me No, parece yo no lo muy, planteo, es lo que dice la norma actual. la norma ya, no, pero no quiere que haya una reelección congresal. No, yo lo que he dicho es que si alguien quiere proponer una reelección congresal, no lo puede meter por la ventana. Ya. Si hubo referéndum y la población dijo no a la reelección congresal, el cambio constitucional tiene que ser a través de otro referéndum. Eso es lo que yo he dicho. Ya, no, quiero llegar a la pregunta, Por armar el favor. contexto. Lo que pasa es que a mi parecer, a Rafael Poblete le parece que la reelección congresal sería porque el congresista ha hecho un buen trabajo. Y los congresistas del Partido Morado en este momento, que son cuatro o tres, para usted, ¿están haciendo un buen trabajo o no? Ya, empecemos por la primera cuestión. La reelección tiene varias posiciones a favor y en contra, Ok, ¿correcto? Ese es un debate que hay que hacer. Yo creo que hay que hacerlo. ya, Pero no es un debate que hay que hacer hoy día. ¿Sabe por qué? Porque aparece como una especie de candado. Que los congresistas claro, digan, que los congresistas digan, mira, solo hay adelanto de elecciones si me permiten reelegir. Eso es una trampa para el ciudadano. ¿Correcto? Eso es lo que he dicho. claro. Segundo, en términos de procedimiento,
si lo votó la población en contra en un referéndum, tiene que hacerse lo mismo. Y su tercera pregunta, la congresista morada afiliada al partido hoy día es la señora Flor Pablo. Yo he conversado con ella varias veces sobre este asunto y le queda claro a ella como al partido que lo importante es que haya el adelanto de elecciones, no que haya reelección congresal. O sea, ella no está ni a favor ni en contra. Lo que nos importa es que haya adelanto congresal. Ahora, posiblemente, si hubiera reelección, si ese fuera el escenario, es probable que la congresista Pablo sería reelegida, porque está claro que ha hecho una defensa de ciertos valores e instituciones en las que el Partido Morado cree y defiende. Por ejemplo, la defensa de la educación. Claro. Por ejemplo, la defensa de valores como la libertad, la defensa de valores como la institucionalidad. Pero no nos mueve una reelección congresal, es lo que quiero plantearle. No es ese no es el problema del Perú, menos con la situación del Congreso actual. Fíjese usted cómo está. Ahora, hay varios problemas en el Congreso, ¿no? Que las alfombras, que el menú, que ahora los pasajes internacionales, etcétera. Pero para mí ese no es el problema, señor Poblete. Ese es el iceberg del problema. ¿Sabe cuál para mí es el problema? La forma como han respondido todos ellos. Claro. ¿Cómo han respondido a la población? Uno ha dicho que acaso quieren que comamos alfalfa, el otro ha dicho que eso es normal, etcétera. O sea, han negado la realidad. Un congresista de la República está al servicio de la representación y del sentir de la población. Entonces, estos señores no conectan con la necesidad del país. Y eso ya no tiene que ver con su ideología, tiene que ver con su forma de hacer política. No conectan, no se relacionan, no sufren como sufren las personas comunes y corrientes. No acompañan los dolores y las esperanzas de la gente, que es el deber de un político. Un político tiene que representar y representa simbólicamente. Hay un valor, por ejemplo, que le quiero decir en el centro republicano, que hemos estudiado mucho estos años en el partido, ¿no? Un político no puede distinguirse de la gente. Un político tiene que ser discreto, porque representa a la nación. Su valor es su honor. Y cuando un político no actúa así, quiebra su relación con el representante. Y eso es lo que yo lamentablemente estoy viendo en la política peruana. Políticos que no les interesa sino sus opiniones, que son capaces. Mire usted al ministro de Educación. Mire lo que ha dicho ese señor. Ha ido a la prensa a acusar al Partido Morado, ¿no? De que el SUNEDU o el MINEDU, él no sabe bien, es la caja chica del partido. Totalmente irresponsable. Y luego sale, cuando le enviamos la carta, a decir, no, yo no he dicho eso, yo he querido decir que algunos militantes, algunos simpatizantes, bueno, que nos diga quiénes. Ese tipo de políticos, sin capacidad de argumentar, que están diciéndole a la población cosas inaceptables, son los que se tienen que ir, señor Poblete. Ahora, ¿la reelección tiene que ver con eso? Posiblemente no, ¿no? Es un problema de manera de entender a tu Claro. país, de cómo Y te si el relacionas. ministro tuviera los nombres y las pruebas, ¿qué harían con esos militantes del Partido Morado? Pero eso es más que clarísimo. Si hubiera alguna irregularidad legal o hubiera un problema de orden moral, tendrían que ser parte de un proceso disciplinario interno a través de un tribunal de disciplina y ética. Eso es lo que correspondería. Señor Durán, una Pero ya pregunta saltar a decir que el Partido de... Morado Claro, era la... Pues es una barbaridad. muy Ya le digo responsable yo, que para lo he dar una dicho, denuncia así. he dicho públicamente, este presidente del Partido Morado, desde el año 2022, no ha tenido ninguna conversación, pública ni privada, ningún tipo de acuerdo, nada, absolutamente nada, ni conozco a ningún dirigente, a ningún empleado que esté dirigiendo la SUNEDU ni el MINEDU. Nunca me he reunido con nadie, ni con el superintendente, ni con ningún ministro, ni con nadie, nadie. Ok. Absolutamente. Por lo tanto, usted entenderá que lo menos que tengo que tener yo es estar fastidiado de una acción irresponsable que ha hecho ese señor. Señor Pero Durán, lo traía a cuenta por la falta de criterio de un político que además es educador y que está dirigiendo el Ministerio de Educación, de no comportarse bajo los cánones mínimos de respeto institucional. Uno cuando dice algo tiene que probarlo. claro, entiendo su No indignación. puede salir a decir vaguedades cuando es un ministro. Sí. Señor Durán, una pregunta, y entiendo la indignación que ha mostrado antes. De haber un posible adelanto de elecciones, ¿se puede lograr con las reglas de juego actual, con los árbitros actuales que tenemos? ¿Se puede hacer o no?
Es una muy buena pregunta y yo se la agradezco mucho. Necesitamos algunos cambios, en mi opinión. El primer cambio, el más importante, es este. La norma legal actual dice que durante el periodo de elecciones hay una especie de intangibilidad de la norma electoral, que no se puede cambiar nada. Ya, De principio tiene que cambiarse porque sí hay cosas que cambiar. ¿Qué? Tú sabes que hay una norma que tiene sentido en términos normales, o sea, ordinarios. Esa norma dice que para que tú seas candidato al Congreso, no en el rubro de invitados, sino en el rubro general o a una plancha presidencial, tienes que el ser tiempo. militante del partido por un año. No hay Entonces, tiempos. Si es que hay un adelanto de elecciones, no hay tiempos para eso. exactamente, esa es la pregunta. Entonces, si no cambian esa norma, no tiene sentido las elecciones, porque justamente es un momento en el cual las personas que creen solo en la libertad, las personas que creen en el progreso, los que creemos en la libertad y el progreso, empecemos a dialogar para hacer algo más grande, que no nos permite ir a los extremos y a las distintas organizaciones. Segunda cosa que hay que cambiar. En la norma electoral actual, en la situación, se habla de las PASO, o sea, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Claro. Consiste en que los candidatos en la lista o en la plancha de un partido deban ser elegidos no por sus militantes, sino por la población que vaya a votar un día. Claro. Eso es un requisito previo. Eso vino de Argentina y de Uruguay, señor Poblete. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, yo personalmente. No lo he discutido en mi Comité Ejecutivo Nacional, por lo tanto no tengo una posición institucional sobre las pasos. Lo Claro. cierto es Y que eso para un viene de la momento. reforma electoral anterior. Exactamente, exactamente. Lo cierto es que esas pasos no se podrían dar si hay adelanto de elecciones, no en los términos actuales. Por lo tanto, lo que nosotros propusimos en el calendario que le dimos a los congresistas en su momento es que hubiera unas PISO, primarias, ¿correcto? Internas, obligatorias y simultáneas. ¿Qué significa esto? Que para elegir a los candidatos sea el partido a través de sus militantes quien se haga cargo. Que se hagan cargo los partidos de su responsabilidad, señor Poblete, Ya. de a quienes llevan, que sean ellos y que el electorado los castigue si cree que no son y que empiecen de nuevo. A eso quiero Y la llegar con tercera, unas preguntas. Por ejemplo, una ya a tercera ver. idea para completar la respuesta, discúlpeme, solamente esta parte, ¿no? Y la tercera cuestión, antes de que lo olvide, que es para nosotros muy importante, es una reforma que es la siguiente. Usted sabe que hoy día los candidatos a elecciones nacionales, a elecciones públicas, no deben ser personas que estuvieran sentenciados, por lo menos en primera instancia, por algún delito. Eso dice ya la Constitución. Sí, claro. Entonces, hay un problema porque la información no corre en los sistemas, Ah, no corre en los sistemas. Y entonces a veces inscribes personas y te das cuenta que no aparecen como sentenciados y después sí, sí lo son. Hay una cosa rara de claro, información. pero Entonces, hay una, o sea, la declaración jurada que firma el candidato no sirve entonces para eso. no, no, sí, y además los controles que pueden hacer los partidos a través de los sistemas públicos tienen fallas. O sea, yo puedo ir buscando a mis candidatos y de pronto se me pasa alguno, como ha pasado con nosotros, y debe haber pasado con otros. Entonces tiene que haber una regla muy clara, de que informado la situación, incluso si se pasó al sistema electoral y se ganó como candidato, sea expulsado del sistema. O sea, si hubiera un congresista que al momento de la elección había sido sentenciado y hoy día es congresista, eso fuera causal de retiro. Pero hay una cosa más, y aquí termino. Usted sabe que los miembros de los comités ejecutivos nacionales o los dirigentes de los partidos pueden ser cualquier ciudadano, incluso un prontuariado. Ahí Eso no está hay mal. control. Eso tiene que cambiar. O sea, los dirigentes de un partido político tienen que ser personas que no tengan ninguna sentencia por un delito doloso. Y en el momento en que la tenga, tiene que retirarse. Incluso si fuera algo armado contra él, porque es un deber moverse de esa situación. Esa es otra cosa que nosotros queremos que se cambie. ¿Sabe por qué? Porque eso va a permitir que los partidos no sean clubes de amigos. Y a veces de clubes de amigos y amigos y amigos que ya como están sentenciados a cosas, ya salieron del sistema. Eso se llama lealtad constitucional de las normas que no estamos teniendo, señor Poblete. Serían los 4 cambios que creo que hay que hacer.
Los cuatro grandes cambios. Ya. Si es que hubiera también adelanto de elecciones generales, como se dice, sería presidenciales y congresales. Ujú. Y la Así es. plancha presidencial del Partido Morado, ¿han pensado ustedes en Francisco Sagasti, Flor Pablo o el rector de la UNI? Gracias. Cuando usted me dice cuál sería la plancha, mi respuesta honesta, muy honesta, sería lo que decidan los militantes. Ya, O sea, esa es mi respuesta honesta. Yo no puedo, como presidente de un partido morado, de un partido y más como es el Partido Morado, promover nombres de candidaturas porque estaría haciéndole daño al proceso. Pero eso no significa que el CEN y yo tengamos el deber de construir una propuesta amplia. Y eso me estoy dedicando desde el mes de noviembre, señor ya. Poblete. Le quiero contar. Eso es importante. ¿Cuál, Creo cuál es la en la... situación dentro del partido del señor Sagasti? ¿Él es Ya, militante? el señor Sagasti es un colaborador vinculado al comité político del partido, ¿correcto? Ya, Esa es su participación. No tiene ninguna otra. O sea, es un asesor en términos políticos. ya, pero no está afiliado, ¿o No, sí? no, sí, sí. Como le digo, su afiliación existe y es miembro del comité político del partido, Ya, ¿correcto? Entonces, ahora déjeme dar un pasito más para contarle lo que estamos haciendo. Yo he tenido, me he sentido además con la obligación de llamar, y lo he hecho, y lo sigo haciendo, a muchas personas de relevancia en el Perú que tienen esta idea de libertad y progreso más o menos encaminada. Sean que sean políticos, sean que sean intelectuales, sean que sean luchadores sociales. Y he conversado con varias personas para plantearles la siguiente cuestión. Aquí estamos, podemos construir un gran frente de centro o podemos construir un proceso político a través del Partido Morado. Pero empecemos por ganar confianza, por conocernos, por ver en qué nos estamos pareciendo ideológicamente y luego en términos prácticos. He conversado, te lo puedo decir, por ejemplo, he conversado con el señor Sillonis, he conversado con la señora Perestello, he conversado con la señora Ledesma, he conversado con el rector de la UNI a nivel externo, he conversado con el presidente del Partido del Buen Gobierno, he conversado el con señor muchas más Quiabra, personas. o el señor Quiabra. No, con el señor Quiabra estoy a punto de conversar. Ah, está a He punto de conversar. conversado con varios. Y mi consenso, mi entendimiento de todos ellos es que están en la capacidad de ayudar a promover una gran fuerza de centro que impulse los valores de libertad y progreso. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo va a funcionar? Dios sabrá. Muy bien. Dejémosle también a Dios una parte de esto, ¿no? Ahora, Gracias por darnos además un de ello, titular también, ¿ah? perdón. Gracias por darnos el titular también del diario, con los nombres, con lo que he conversado. No, no, pero vamos por partes, vamos Vamos por por partes, partes. muy bien. He conversado con todos ellos para proponerles esto. ¿Qué responderán ellos a lo largo? No lo sé. Pero en ese proceso también están, por supuesto, la señora Flor Pablo, el señor Sagasti, sin ninguna duda, el señor Olivares, el señor Arce, que es el secretario general, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas personas de dentro y de fuera. Muy bien. Se necesita en estos momentos, señor Poblete, por la crisis institucional del país, un acto de generosidad que lleven a una profundidad de tratar de buscar la mejor solución. Ahora, puede ser que de los que estamos hablando vayamos de distintas formas. Así es. Eso también puede ocurrir, porque como le digo, los caminos de la vida son insondables. Bueno, y Pero sí conversar no es pactar tampoco, como se dice. así es, no se trata de hacer las cosas a la Ya. locura, pero sea por donde vayamos, creo que estas rondas de conversaciones que hemos tenido van a permitir un nuevo nivel de consenso diferente al anterior. Porque ¿qué es lo que pasa entre los partidos? Porque también me he reunido con los partidos políticos existentes, con varios de sus líderes. Hay mucha desconfianza, hay mucho arquetipo de unos con otros. Se miran mal. A veces como nos están llevando a extremos, no hay puntos de diálogo. A veces construir puentes en la política es difícil.
Sí. Ahora, ¿hay que construir puentes? Sí. ¿Cuál es el valor para construir los puentes? La verdad y la justicia. Sin Muy bien. verdad no se pueden hacer puentes y sin ¿Y justicia usted, así tampoco. como ha conversado con todos ellos, ha pensado conversar o le han dicho si puede conversar con el señor Julio Guzmán? Julio Guzmán es un militante del partido y está fuera de la actuación política desde diciembre del año 2021. Por lo tanto, él no está hoy día metido en la política, está dedicado a su actividad académica y bueno, no es un tiempo de Julio Guzmán. Muy bien. Ya para la última pregunta, porque ya me avisaron del tiempo, señor Durán. Se ha criticado a muchos partidos por el uso de los fondos partidarios que tienen, esos fondos que destina la OMPE. Ujú. ¿El Partido Morado en qué destina esos fondos de la OMPE? Es una muy buena pregunta porque siempre hay alterados y alteradas en las redes que dicen tonterías. El Partido Morado, primero, la información que yo te voy a dar ahorita está en nuestra página web. Primer Ok. asunto. Está colgada. No sé si los demás partidos lo tienen, pero está colgado todos nuestros gastos. La información que te tengo que dar es esta. Primero, sobre cómo funciona y luego sobre cómo lo hemos aplicado. La ley electoral peruana tiene la ley y las normas electorales tienen tres reglas importantes. Primera regla, el dinero no lo puedes usar en lo que te dé la gana. No puede ser así. Tienes que usar la mitad por lo menos para formación, capacitación e investigación. O sea, destinado al núcleo duro de lo que llamaríamos la construcción de la identidad partidaria Una y su escuela posición. política. Exactamente. No puede participarse, ese dinero no se puede destinar a campañas electorales ni a funciones diferentes a esas. Segunda, otra parte, el otro 50% es para la operación del partido, o sea, para su actividad. Necesitas abogados, necesitas contadores, necesitas profesionales que dirijan esto, necesitas comunicadores, etcétera. Muy bien, eso es lo primero. Lo segundo, en mi experiencia desde que soy presidente, no puede haber, fíjese lo que le voy a decir, no puede haber ninguna actividad de gasto, de investigación, de formación, si no le has avisado previamente a la OMPE. Nosotros tenemos que avisar cada 15 días. Por ejemplo, el día domingo pasado ha habido una jornada de formación de jóvenes morados en Lima Norte. Para que se haya gastado el dinero que se ha gastado para esa actividad, le hemos tenido que avisar con anticipación a la OMPE. Eso es importante. Y la OMPE ha tenido que ir a revisar. Y de hecho, ha habido una funcionario o funcionario de la OMPE mirando la actividad. Y se ha generado un acta en la cual se dice expresamente la actividad que se ha hecho. Y tercera cuestión, la estructura, la contabilidad de las finanzas de un partido no se basa en lo que voy a pagar. No se construye así, se construye sobre lo pagado, sobre lo efectivamente pagado. Eso los señores contadores que nos ven se llama el principio del percibido. La contabilidad de una asociación civil, de un partido, no es sobre la base de bengala. Pero no me quiero ir meter en la cuestión técnica para decirle entonces, ¿en qué gasta el Partido Morado? Lo gasta en su personal y en la formación política. Ahí están toda la estructura. Y de hecho quiero hacerte un anuncio porque creo que debes tener algunas primicias. Tres primicias. La primera, en 15 días vamos a tener nuestro primer Congreso Ideológico Morado. Muy bien. En ese Congreso Ideológico vamos a construir, seguir construyendo las cuestiones ideológicas. Luego, en un mes, vamos a tener una convención nacional morada con los dirigentes. Y tercero, además de las jornadas con los jóvenes morados que estamos teniendo de formación política, vamos a tener un curso largo de formación y capacitación para aquellos militantes que quieran ser postulantes a Congreso. Va a ser un curso largo de formación que va a empezar en lo ideológico y va a terminar en las cuestiones prácticas de cómo elaborar una ley, cómo construir para evitar esto. Entonces, el dinero del partido está ahí. Este año está ahí. Muy bien. Faltó solamente preguntarle cuánto gana el presidente del Partido Morado. Eso más me faltó preguntar. No, pero le contesto. El presidente del Partido Morado no gana nada del Partido Morado. Nada. Es un Cero cargo ad soles. honorem. Es suyo. Ad honor. Así es. Por lo tanto, usted se imaginará mi largo trabajo que tengo que yo trabajar por mi cuenta en mi vida como abogado tributarista defendiendo las causas que creo y a la vez hacer política partidaria. Y es más, le digo una cosa para que usted lo tenga claro. Cada vez que yo voy a conversar en estas conversaciones,
que le digo, yo, la parte que me corresponde pagar en estas conversaciones con estas personas, mi café, lo que fuera, lo pago yo. No existe en el Partido Morado ningún gasto de viáticos o de representación de parte del presidente que tenga que ver con mis actuaciones en Lima. Ninguno. Lo que Señor Durán, muy bien, le agradecemos por la entrevista, ya nos ganó el tiempo. Le quiero agradecer por esta amplia y completa entrevista que nos ha dado aquí en La Noticia. Muchas Y gracias, muchas Rafael. gracias. Muchos éxitos en la labor que están haciendo. Yo estoy comprando el periódico, me gusta. Hay cosas en las que no comparto, evidentemente, pero larga vida a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por comprar y contribuir con el diario La Noticia también. Y ya estaremos Buenos conversando de otros días. temas. Gracias, señor Luis Durán, presidente.